monólogo rosa seguimos con nuestro paseo deshojando como si fueran rosas o margaritas las deidades griegas y en esta oportunidad, como lo prometí en nuestro episodio anterior, vamos a evaluar o a descubrir en toda su profundidad, si de ser posible, el mito de Atenea. Atenea significa su nombre, digamos, desde un punto de vista etimológico, Atenoa. Atenea viene de Atenoa y Atenoa significa inteligencia divina o inteligencia ética. Es, como quizás ya lo saben, la diosa de la sabiduría, la diosa de la justicia, la diosa de la guerra, pero de la guerra estratégica. Es la diosa de la inteligencia, representa el arquetipo de la mujer inteligente, de la mujer que pone a un lado sus sentimientos de ser necesario o siempre, si es posible, para jerarquizar y evaluar bien las cosas y tomar las mejores decisiones. Desde un punto de vista moderno, en la psicología moderna, digamos, post-junguiana, el arquetipo de Atenea es descrito generalmente como un arquetipo que de alguna forma, si bien es una guerrera y si bien representa la inteligencia femenina, que de alguna forma existe para solidificar o afianzar el patriarcado o para colaborar con los valores del patriarcado. Y esto lo vamos a ver poco a poco a lo largo de los mitos que les voy a contar para que ustedes se hagan su propia idea al respecto. ¿Cómo nace Atenea? La historia del nacimiento es divina, a mí me encanta, porque Zeus, que había derrocado a su padre Cronos, que a su vez había derrocado a su padre Urano, pero esa es otra historia, cuando se casa con Metis, que es supuestamente la madre de Atenea, Metis le dice, como en una suerte de profecía, vas a tener una hija que va a ser adorada por todos los dioses y por todos los humanos, y un hijo que va a ser el más poderoso de todos los seres. Y él, si bien no le dice que lo va a derrocar a él, se asusta con esta profecía y para que evitar que le suceda lo mismo que le había sucedido a su padre Cronos, la mata. Pero ¿cómo la mata? Se la traga a Metis. Se la traga y un día, con un fortísimo dolor de cabeza, Hefesto, que es el dios del fuego y de la herrería, le da con un hachazo por la cabeza para ayudarlo a aliviar el dolor de cabeza. Su cabeza se abre y de allí sale esta diosa maravillosa. Claro, ella sale con casco, lanza, armadura y escudo, y lo que los dioses y los mortales, el cielo y la tierra ven es simplemente una figura aterradora. Sin embargo, cuando ella se quita la armadura, Zeus se da cuenta que es una mujer y desde ese momento se convierte en su hija predilecta, su sucesora, su hija favorita. Atenea, esta es una de las historias de su nacimiento. Otra de las historias, les cuento rapidito, pero antes de contarles la otra historia, por favor, siéntense a pensar por un segundo qué simbólico es que la mujer que representa la sabiduría o la diosa que representa la sabiduría, el arquetipo de la mujer sabia, inteligente, intelectual, fría y calculadora, es además una mujer que nace hecha y derecha de la cabeza de un hombre. Es decir, y no solo de la cabeza, del dolor de cabeza de un hombre poderoso, lo cual a mí me parece sumamente simbólico porque creo que explica perfectamente, es como muy gráfico de lo que son en general las mujeres inteligentes en el mundo de los hombres, un dolor de cabeza. Y la otra historia de su nacimiento también la relaciona con Hefesto, pero en aquella dicen que Mercurio ayuda a Zeus, que tenía un fortísimo dolor de cabeza, lo ayuda a engendrar a esta hija bellísima, Atenea, diosa de la guerra. Él se enamora de Atenea y su esposa era celosa porque ella no había tenido participación, digamos, en el engendrar a esta diosa que él adoraba, Zeus. Ella decide por su cuenta propia tener un hijo y el hijo que engendra
por sí sola, le sale un poco el tiro por la culata porque es Hefesto y Hefesto nació como un niño deforme y ella lo denigró inmediatamente y no quiso saber nunca nada de él. Sin embargo, obviamente las dos historias relacionan a Atenea con Hefesto, el dios de las armas, el dios que hacía las armas de los dioses y la diosa de la guerra y las estrategias de guerra. Tiene mucho sentido que ambos estén relacionados. Ella creció cerca del río de Tritonis y la educó para la guerra, la formó para la guerra Tritón y su hija Palas. En una oportunidad, cuando se estaban enfrentando Palas y Atenea, pero a modo de juego, porque era el modo en el que se entrenaban mutuamente, Zeus como que vio que Atenea estaba en peligro, intervino, Palas se distrajo y sin querer Atenea mató a Palas. Y esto le causó tanto dolor que ella misma creó una escultura en madera para rendirle honor a Palas e incorporó el Palas a su nombre. Dicen que por eso también se la conoce como Atenea Palas o Palas Atenea. Otra versión de esta historia dice, y es importante recordarla para un poco entender toda la iconografía del personaje, que ella, en un intento de ser violada por Palas, que era un gigante muy diabólico, ella lo logra matar en defensa propia y con su piel se hace una ejida que cubría su pecho y que siempre la protegió a lo largo de su inmortal historia. Si me pongo a contarles todos los mitos en los que Atenea participa, no vamos a terminar nunca porque son muchísimos, porque definitivamente Atenea es una de las diosas favoritas de la mitología griega. ¿Por qué? Quizás porque era virgen, siempre fue una diosa virgen, lo cual la hizo. Dentro de la categorización más moderna de las diosas vírgenes se las llama las diosas invulnerables, porque son diosas que como no se someten a relaciones personales de tipo muy íntimo, logran mantener su norte, logran mantener sus ideales muy firmes y logran siempre prevalecer sus ideas a sus sentimientos y por eso se la considera una diosa invulnerable. Y esto nos hace volver al hecho de que ella utilizaba esta invulnerabilidad muchas veces para favorecer el orden de las cosas, para favorecer el modo en el que el poder estaba distribuido. Atenea era la consejera de los héroes. Siempre les decía qué hacer, cómo hacerlo. No era una diosa sanguinaria como Ares, por ejemplo, que iba a por todo y que estaba movido por esa suerte de visión de la guerra muy temeraria. Atenea no, Atenea era estratégica, era inteligente y era comedida, trataba de abocarse por luchas justas. Sin embargo, muchas de las cosas que hizo no son tan justas. Por ejemplo, ella se disputó con Poseidón el patronaje de la ciudad de Atenas, antes de que se llamara Atenas. Y en esa suerte como de disputa que tuvieron, Poseidón le ofreció a la ciudad una fuente de agua salada inagotable y Atenea le ofreció a la ciudad el cultivo del olivo o el olivo. Y parece que los hombres todos votaron por la ofrenda de Poseidón y las mujeres todas votaron por la ofrenda de Atenea. Y Atenea ganó por un voto. Poseidón estaba furiosísimo, nunca se lo perdonó, por eso Atenas se llama Atenea. Perdón, por eso Atenas se llama Atenas por Atenea. Y en un determinado momento, en uno de los palacios donde se le rendía pleitesía a Atenea, a la diosa, una de sus sacerdotisas favoritas, Medusa, que era una mujer muy bella, Poseidón la violó. Neptuno es el nombre que le dan los griegos a Poseidón. Y Atenea se la agarró con la pobre Medusa, la convirtió en un monstruo horroroso porque, bueno, a consecuencia de este hecho que era como un sacrilegio. Y bueno, todos sabemos en qué se convirtió Medusa, en esta figura
con serpiente, el cabello eran serpientes vivas en constante movimiento y que petrificaba a cualquiera que la mirara. Pero no conforme con eso, le dijo a Perseo cómo matar a Medusa, que le cortara la cabeza y le prestó su escudo, que a su vez era el escudo de su padre Zeus, para que lograra la misión. Y quizás por eso también Atenea en su escudo siempre tiene el rostro de Medusa. Es un poco como una suerte de recordatorio, me imagino. Pero a mí me parece un poco injusto este hecho porque, bueno, Medusa también era una víctima, ¿no? En ese caso de violación. A ella también la intentó violar Hefesto en una oportunidad a Atenea, que ella fue a pedirle que le hiciera unas armas y Hefesto no se pudo controlar, la encontraba muy bella, la violó y Atenea era tan fuerte que se resistió con mucho poder y logró que Hefesto eyaculara fuera de ella en su pierna. Y esa eyaculación ella se la limpió con un pañuelo, cayó al piso el semen y de allí nació un bebé que era mitad serpiente y mitad hombre, que se convirtió además en el rey de Atenas. Como pueden ver, todas sus historias están llenas de hazañas hasta cierto punto heroicas. Pero, por ejemplo, otra historia que nos permite ver con mucha facilidad los rasgos un poco vengativos y protectores del patriarcado de Atenea es cuando ella se entera que Aracne, que es una tejedora sofisticadísima, exquisita, talentosísima, empieza a decir, como toda la gente con mucho talento, se le fueron un poco los humos a la cabeza y empezó a decir que ella era mejor que Atenea, que ella no entendía por qué la comparaban con la diosa, porque ella era la diosa del tejido de las lanas. Y Atenea se enfrentó a ella y le dijo, bueno, mijita, ¿cómo es esto de que tú eres mejor que yo? Tú no respetas a los dioses del Olimpo. Y Aracne, que era muy valiente, le dijo, bueno, vamos a enfrentarnos juntas, vamos, tú tejes, yo teje y vamos a ver cuál es mejor. Aparentemente, de esa competición dicen que ganó Aracne, pero Aracne ganó con 21 tapices en los que ella ridiculizaba las aventuras amorosas de Zeus, el padre de Atenea, y Atenea se puso tan furiosa que no solo no reconoció que le había ganado, sino que además destruyó los tapices y destruyó el telar de Aracne, y cuando Aracne estaba por quitarse la vida, no la dejó ni siquiera morir, sino que la convirtió en una araña para que se pasara el resto de su vida tejiendo. Como ven, Atenea de alguna forma cuando tenía que intervenir para proteger a su padre o para proteger el orden de las cosas, como dije antes, lo hacía con mucha determinación y podía ser muy fría en ese sentido. Es el arquetipo de la mujer que cuando tiene que poner la mente en frío, a veces es capaz de hacerlo, incluso por encima de la protección de sus hermanas del mismo sexo o de sus hermanas mujeres. Cuando vemos el arquetipo de Atenea o Minerva, como le decían los romanos, activado en una mujer, por ejemplo, podemos ver en el mundo moderno, podemos ver una mujer en un cargo de mucho poder en una empresa que se vuelve totalmente fría, que algunas veces pierde la empatía, que pierde la compasión, que pierde la capacidad de emocionarse con las cosas o de dejarse mover por la pasión y por los sentimientos, que era una cosa que Afrodita nunca logró hacer y que por eso logra ascender en el poder. Es decir, Atenea está en los billetes, por ejemplo, el billete de 50 que se acuñó en los Estados Unidos, el dólar de 50 de 1915 sigue siendo aún considerado uno de los más valiosos, está en la entrada de los templos, en el Partenón que se lo dedicaron a ella, había una estatua de ella de marfil y oro de 12 metros, es muy venerada porque Atenea de alguna forma no pone jamás en entredicho el orden de las cosas. Era virgen, era la consejera de los héroes, la que les decía qué hacer para ganar sus hazañas y era la protectora del poder de su padre Zeus y en general de cualquier cosa que él dispusiera que era correcto. Además, fría, calculadora y si era necesario, no demasiado amorosa.
por todas estas razones, obviamente, es una guerrera que sabe lo que quiere, que representa la sabiduría y la inteligencia, pero que puso siempre estos valores al servicio de lo establecido. Por lo cual, Atenea no es necesariamente una de mis diosas favoritas. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya servido para reflexionar un poco en relación a este mito y en relación a ustedes mismos. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser a propósito de Diana la Cazadora.